noches, muy buenos días, muy buenas tardes, depende la hora que nos esté viendo aquí en un capítulo más de Versus. Estamos en Estudio B, el canal hermano de Sin Embargo al aire, y hoy traemos un análisis muy interesante sobre lo que ha pasado en las campañas electorales y los resultados de dos encuestas que nos van a dar mucho para hablar y platicar sobre si hay que creer en algunos sondeos y sobre a qué encuestas también les podemos dar el beneficio de la duda o si creerles para ver y que nos den una fotografía, un análisis de lo que estamos viviendo en este proceso electoral. Para hablar de ese tema, pues nos acompañan en esta ocasión Daniela Barragán, Adriana Buentello, Meme Yamel y Alina Duarte y un invitado especial. Chávez está con nosotros. Ponen un corazoncito. Un corazoncito de Chávez. Me retaron, me dijeron a que no la llevas. No sé por qué claro que la aparte. No era un reto. También era para otra persona. Sí, ella pero no tenía yo mucho calor, hermano. Ella no cumplió. Pero me encanta que esté diciendo, a mí me obligaron a traer la playa de Chávez. Sí. Señores, nadie obligó a Alina. O sea, Alina dijo, ya la ve mi playera de Chávez. La acabo de lavar. Dije, no, ¿qué tal que son ya? Y la acabo de lavar. Perlita dijo, te reto. Y yo, por 2. O sea, ya era el reto como ya sabemos que la va a traer. Así de, Alina, necesitas aprobación, Ajá. ¿Necesitabas? ¿Querías un empujón? Aquí está. Es que en realidad yo creo que quería limpiar su imagen después de los versos pasados. Sí, entonces. Es que no pueden mantener esa Yo no sé si creerle del todo. No me creen. Es que no pueden mantener esa... Como no me creen como a las encuestas. Exacto, no te creemos como las encuestas. Eres Massive Caller. Eres Massive Caller. Tienes un 43% de rechazo. Por eso se le reto para ver si aquí frente al público iba a traer la playera de Chávez. Y aquí está. Porque aquí está el comandante. Además recién llegada de La Habana. Luego les voy a contar de eso. Llegamos de La Habana y entonces dije, me voy a llevar mi playera de Chávez. El intermedio va a ser sobre Cuba. Sí, sobre Cuba. Exactamente. ¿Cómo fue a adoctrinar? Podemos hacer unos postcréditos de Versus con Alina. Fue a adoctrinar, no fue a que me adoctrinaran. Fui a adoctrinar. Ya es un nivel máximo. Es que a ver, fuiste a Cuba a adoctrinar. No, bueno, Fuentes Dolia Esteves. Fuentes Dolia Esteves. ¿Con quién estamos sentadas, Es como muchachas? Dolia. Oli, Dolia. Sí fui. ¿Seguras que podemos seguir avanzando? Tenemos imágenes comprometedoras. Córrenme las imágenes. A ver, eso ya cuenta como participación. Sí, ya pasaron sus primeros minutos de participación. Vamos a hablar con Dani y con Adri. Oigan, bueno, pues mucha risa, pero también hay muchos temas que platicar en este Versus. Ya saben cómo somos y como dice Alina, si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Así que si ya saben cómo es esta mesa, pues muchas gracias por dejar su me gusta y sus comentarios acá abajo. Van a pasar una hora muy interesante con estos análisis que traen cada una de las periodistas, así que vamos a arrancar con la transmisión del día de hoy. Déjenos acá abajo su me gusta, sus comentarios, ya saben que estamos muy atentas a ello y pues arrancamos. Pues como les decíamos al inicio de este programa, vamos a hablar sobre las encuestas versus los sondeos, para hablar también de la calidad de las casas encuestadoras, por qué creer en unas sí y en otras no. Vimos en los resultados que nos dieron, por ejemplo, encuestas de Reforma la semana pasada, una gran polémica por los resultados que estaban ofreciendo. De acuerdo con estos datos que se presentan de la encuestadora que hace el periódico Reforma, Claudia Sheinbaum tenía un 58% de aprobación para ser la próxima presidenta de México. Recordemos que esto pues es un reflejo de lo que se vive en un cierto periodo de esta campaña presidencial. Veíamos también a Xóchitl Gálvez con un 34% y a Jorge Álvarez Maínez con un 8%. Brincó para muchos este tema y esta polémica, así que por un lado, para analizar estos datos, vamos a hablar con Alina Duarte y con Meme Yamel. ¿Por qué dudaste de eso? Sí, yo me pregunto. ¿Se lo querías cambiar? ¿Quieres revelar su identidad secreta? Si eres o no eres. ¿Eres o no eres? No me acordaba si eras Reforma o Massive Caller. ¿Quién eres? ¿Qué estudiaste? ¿Cuántos Cálmate,
Sandra Cuevas. Estas vacaciones nos están poniendo muy mal. Sí. Ustedes están de vacaciones y Calma, nosotros, por ¿no? favor. Y por el otro lado, tenemos el tema de Massive Caller con Dani Barragán y con Adriana Buentello, porque también los resultados que vimos de esta casa encuestadora son muy reveladores. Al momento que estaban diciendo que Claudia Sheinbaum tiene un 43% de aprobación y Xóchitl Gálvez un 35.9%, es decir, está muy cerca de la candidata de Morena, del PT y del Partido Verde Ecologista de México. Así que vamos a arrancar con esta mesa de análisis y empecemos con Meme Yamel. Vamos a darle. Túmale. Que fue la que nos puso la plática el día de ayer. Ok, voy a exponer mi tarea. Estamos, más allá de Massive Caller Reforma, creo que esto es un tema de las encuestadoras que sí valida la oposición versus las que no valida la oposición. Lo curioso es que ahora Reforma se suma a las que no valida la oposición. Y creo que eso es lo más curioso, porque el Reforma, la encuestadora del Reforma, es una de las casas encuestadoras que valida a Xóchitl Gálvez como la candidata del PRI-PAN-PRD. O sea, regresemos un poco al 2023, cuando estaban en este proceso ciudadano-no ciudadano, que pusieron varias reglas, ¿no? El PRI-PAN-PRD dijo, yo voy a dar un ejemplo de democracia. Y se aventaron un proceso que tenía varias fases, que los foros, luego de los foros, se estaban haciendo encuestas constantes, pero de los foros después iba a tener sus mediciones y de las mediciones iba a culminar con una votación en donde la gente iba a decidir quién. Y le pusieron distintos valores a cada proceso como para llegar al 100%. Cuando llegamos después de los foros a la fase ya previa a la votación, frenaron todo. Y entonces dijeron que ya era la candidata Xóchitl Gálvez. Y dijeron que por aclamación popular. No contaban con que Beatriz Paredes no se iba a rajar, literal. Beatriz Paredes dijo, yo hasta que vea una encuesta o hasta que vea una medición que me diga que ella va ganando, entonces me bajo y hablamos. Entonces es justamente lo que pasa. Se sacan dos encuestas, una de vivienda y la otra telefónica, cada una con una valoración distinta, y entonces la encuesta de vivienda, que era la de Reforma, determina que Xóchitl Gálvez pues sí iba a la cabeza, más que Beatriz Paredes, y ahí es donde se lo entregan a Beatriz y le dicen, y como que Beatriz se calma un poco, o al menos públicamente ya la dejamos de ver, desaparece, y ya reaparece hasta que ya Xóchitl Gálvez es la candidata de los partidos políticos. Hoy, meses después, sabemos que Beatriz Paredes, pues desde un principio sabía que había sido una apuesta de los partidos políticos, más que de los partidos, de los patrones de los partidos políticos. Podemos nombrar al menos a uno, a Claudio X González, que era una apuesta más mercadológica, que no fue una aclamación popular. Sabía Beatriz Paredes que no era un tema de encuesta. Eso ya lo revela en estos días con una entrevista con La Chávez, donde dice pues que ella sabía que su propuesta, al menos ella, su visión, no convenció a estas altas esferas del poder y que prefirieron algo más mercadológico. Entonces, si sumamos el que esta encuesta del Reforma en su momento le daba como una ventaja a Xóchitl, pero que hoy confirmamos que ni encuesta ni ventaja, sino que fue una decisión que toman los partidos políticos, pues entonces estamos viendo que el Reforma sirvió en su momento solamente como para como calmar las aguas entre Beatriz Paredes y demás. Entonces, si el Reforma en su momento sirvió para justificar el dedazo de Xóchitl Gálvez, uno nunca esperaría que el Reforma, meses después, te dé datos tan reveladores como el que, por ejemplo, cuando preguntan qué es más probable que gane la elección presidencial, quién es más probable que gane la elección presidencial, te digan un 61% que Claudia Sheinbaum y un 26% que Xóchitl Gálvez. No te esperas esos números, no te esperas que en la opinión que tienen, te digan que la opinión que tienen de Claudia Sheinbaum es de un 64% y la de Xóchitl Gálvez de un 38%. Mientras que las negativas de Xóchitl son del 26% y las de Claudia del 14%. No esperas que el Reforma te suelte esos datos. No esperas que el Reforma, incluso en su encuesta, te diga que si hoy hubiera elecciones, por cuál partido votarían, y te digan que el 46% votaría por Morena y hay un empate entre el PRI y el PAN de un 15%. Y que si eso lo trasladamos directamente al Congreso, ni siquiera juntan el contrapeso en el Congreso. Y que en la misma encuesta del Reforma te están diciendo que el
Congreso no sería un contrapeso para el gobierno, sino que sería a favor del gobierno. O sea, estamos hablando del plan C. Estos datos no te los diría esta encuesta. Entonces, el Reforma, que incluso se consideró o se ha consolidado durante esta administración como el medio opositor de referencia, el presidente lo ha llamado el Pasquín Inmundo, ahora es un medio que tiene unas mediciones pues que traen en realidad todos los demás medios, salvo Massive Caller. O sea, todas las demás encuestadoras, llámese De las Heras, llámese Encol, llámese Mitofsky, traen más o menos, varían los porcentajes, pero te manejan esta diferencia. Ahora Reforma se suma a estas mediciones y lo primero que vemos es un intento de desacreditación. Y te dicen que el porcentaje de rechazo, que es del 47%, es suficiente. O sea, Xóchitl ahí de una manera, y es bastante ignorante, Xóchitl Gálvez, que además se ha vendido como ingeniera, te dice que estas mediciones, pues es que ahí, si ellos entrevistaron a 1,000 personas, porque toda medición te dice que su universo es de 1,000 encuestas, te dice que tomando el porcentaje de rechazo hubo 500 encuestas, o sea que fueron solamente 500 efectivas. Y cuando volteas a ver dices, no, mana, ellos entrevistaron a más de 1,000 para llegar a 1,000. O sea, tuvieron más de 1,000 encuestas. Cuando una encuestadora te dice 1,000 encuestas, son 1,000 efectivas. Son las encuestas que están, o sea, son las que se respondieron. La tasa de rechazo es lo que le tendrías que sumar a las encuestas que realmente se hicieron. Xóchitl Gálvez se las resta. Entonces, Xóchitl Gálvez te dice que el porcentaje de rechazo, que es del 47%, pues se lo restas al 1,000, a las 1,000 encuestas efectivas, entonces son 500 aproximadamente las que se contestaron y las 500 que no. Y encima asume que las que no se contestaron es porque tienen miedo de decir que van a votar por ella. O sea, hay una ignorancia en el análisis de esta encuesta. Y esto pasa con todas las demás. A todas las demás ya literal Mitofsky, De las Heras, es que trabajan para Claudia. Todas trabajan para Claudia. Todos trabajan para Claudia, entonces por eso sacan los resultados. Hoy el Reforma no dicen que trabaja para Claudia, pero te venden este análisis. Entonces, lo que vemos es, y con esto cierro esta participación, que es como la introducción en realidad, pues lo que te está diciendo Xóchitl o la oposición en general es, no quieren aceptar la realidad de las encuestas ni lo que pueden ofrecer las encuestas, que es todo menos adivinación de un resultado. Entonces, te están queriendo, o sea, quieren desacreditar todas las encuestas que salen mal y solamente te acreditan una que tiene el 93% de rechazo, que es la de Massive Caller, que es la que marca el margen más reducido entre las dos opciones políticas que encabezan las preferencias electorales. Y para ellos eso ha sido un gran logro. Cuando si volteamos a ver a Massive Caller, pues Massive Caller ha sido de las encuestadoras que más se ha equivocado en la historia. Incluso hubo un video del propio director de Massive Caller saliendo a pedir perdón en una de las encuestas de su mal resultado. Pero esa encuesta, como los resultados no son tan malos para ellos, esa es la que vale. Y todas las demás que manejan los mismos números, no, todas están mal. Y del otro lado, ¿qué pasa con los resultados de Massive Caller, Adri? Porque lo que bien decía Meme, que se estaban metiendo mucho en el tema del rechazo, como también decir que no eran los resultados buenos debido a este rechazo que tenía la encuesta del Reforma. Massive Caller lo tenía arriba del 90%, ¿no? 95% hablaba esta encuestadora. Entonces, ¿qué pasa con esto y por qué sí darle a ellos entonces la respuesta y decir, estamos acortando nosotros la brecha que tenemos ya con la candidata de Morena? Yo creo que hay que entender también que las encuestas son instrumentos políticos, que también los pagan los partidos, los candidatos, y que también lo han llegado, hacen algunos acuerdos con medios de comunicación, ¿no? O sea, ya de pronto tienen como sus propias casas encuestadoras. El Reforma, bueno, es un medio que tiene su propia, digamos, casa encuestadora, pero el Universal, que se vale de otras, y El País, etcétera, tienen sus acuerdos, pero son muy costosas y se valen de esos, digamos, esas alianzas. Pero también las pagan los partidos políticos y también las pagan tanto los políticos, los partidos, ¿no? Como algunos medios de comunicación. A mí me parece algo interesante lo que sucedió en la pandemia, porque, bueno, Massive Caller tenía más tiempo. No sé si salió en 2016, pero bueno, en estas elecciones del 2018 llama mucho la atención que algo que fue atípico de las elecciones era que la superaba, creo que López Obrador a Ricardo Anaya, por ejemplo, por unos 20 puntos, ¿no?
Y normalmente esas brechas se van cerrando, o sea, cuando, digamos, eso en las encuestas, esas cifras eran de las encuestas, y realmente ganó con 31 puntos de diferencia o algo por el estilo. Es decir, se amplió esa brecha todavía más, ganó por un margen mucho más amplio del que pudieron pronosticar la mayor parte de las encuestas. Y lejos de, por ejemplo, una empresa como de sondeos, porque no sé cómo decirla, bueno, esta empresa Massive Caller, que es a través de llamadas telefónicas masivas, robotizadas, ahí llama la atención que, por ejemplo, después del segundo debate, ¿no? Que creo que fue el segundo, bueno, con Ricardo Anaya, habían dado como ganador a Ricardo Anaya, ¿no? Pero lo que sucede en realidad es que López Obrador arrasa gana con un margen mucho más amplio. Es decir, ya mencionaba Meme cómo se ha equivocado en algunos de estos pronósticos, que hay que decir que son fotografías también del momento, no necesariamente es como la bolita mágica de quién va a ganar, pero se supone que reflejan el sentir ciudadano. Ahora, tiene una circunstancia que me parece a mí muy complicada. En general, las encuestas tienen sus márgenes y estadísticamente, bueno, hay ciertas normas a las que se tienen que ceñir las encuestas, incluso hay normas internacionales, y en el caso de Massive Caller, que ha sido muy criticada por otras casas encuestadoras, he visto, por ejemplo, algunos de los señalamientos que ha hecho de parametría Francisco Abundis, ¿no? Respecto a que son más bien instrumentos de propaganda. ¿Por qué? Porque hay sesgos muy importantes a la hora de hacer una encuesta sin que sea combinada o de cara a cara, ¿no? Porque hay en los muestreos, el hacer esto vía telefónica o como hay otras, México Elige, creo que solamente son unas encuestas a través de internet, pues evidentemente ahí no está reflejada toda la sociedad mexicana o un país con todas las desigualdades y con todas las complejidades que implica. El tema de la pandemia me parece que vino como a impulsar, ¿no?, más este tipo de ejercicios que vieron que es rentable y que entre comillas son baratos, porque pues lanzas tú con algún sistema, ¿no? Pues estas llamadas automatizadas, que la verdad es que son bien molestas. Digo, no sé, pero me parece que son sumamente molestas y es como de paso. Y que de hecho, o sea, el margen que tienen Massive Caller, por ejemplo, de respuesta negativa es muy amplia, ¿no? Es más del 90%, la gente es cuelga, ¿no? Es complicado de entrada por ese lado. Pero por el otro también, el tema de realmente a quién estás entrevistando, ¿no? Hay más personas que puedan tener 1, 2 o 3 teléfonos celulares, ¿no? Y tú crees que ya estás cubriendo a lo mejor un número importante de la población mexicana y en realidad pues está muy sesgada esa encuesta, ese sondeo. Entonces me parece que más allá del antecedente panista que tenga este personaje que fue regidor de Monterrey, y que todavía reconoció hace algunos días que tiene pues ese corazón azul, le decía a Álvaro Delgado, me parece que han sido utilizadas como herramientas o armas políticas justamente para tener como pues no sé si un impulso más dentro de su propia estrategia de campaña. Él decía en esta entrevista que le hizo a Álvaro Delgado que pues ellos tenían, digamos, sí sus herramientas o estos sondeos eran financiados o pagados, pero por como terceros, no directamente que ellos trabajaran dentro de los cuartos de guerra. Pero siguen siendo, me parece, como estas herramientas que no están incluso dentro de una lógica muy, digamos, estandarizada y que son actores ya mucho más variados. No sé si ustedes también recuerdan incluso cómo hizo mucho ruido esta Rubrum que presumió tanto Ebrard. Es decir, es un negocio y que yo creo que tendemos que estar muy alertas. Eso me parece bastante absurdo el hecho de que habla de un empate técnico de un 35 que le da Xóchitl a un 43, ¿no? Que le da a Sheinbaum, cuando la mayor parte de las encuestas te hablan de más de 20 puntos de diferencia. Entonces, son creo que peligrosos estos instrumentos, pero obviamente depende de quién los financie
¿Y quién los está dando a conocer? Porque también es irresponsable que los medios de comunicación estén dando estas encuestas o sondeos gratuitos como si nadie los paga, porque pues hay que también hablar de que hay un tema de este financiamiento que el INE no está llevando a cabo. De hecho, sí, rápidamente sobre ese punto, acaban de publicar una nueva encuesta donde ya la diferencia entre Claudia y Xóchitl es de 7 puntos, ¿no? O sea, ponen a Claudia Sheinbaum con un 41.7% y a Xóchitl con 34.7%. O sea, no simplemente era el piso de los 10, ya esa brecha se puede hacer todavía más pequeña. ¿Y cómo cambia la percepción, Alina, de la gente? O sea, sí, creo que eso también es algo importante de lo que ahorita mencionaba, ¿no? Cómo lo que se busca es generar una idea de cómo se está viviendo el momento para que las personas indecisas puedan tener una decisión y decir, mejor nos vamos por esta candidata o por este candidato. Pues yo creo que primero el debate tiene que darse, ¿no? Y yo creo que es algo sumamente democrático el asumir que no todos pensamos igual, no todos tenemos las mismas preferencias, no todos tenemos los mismos intereses y que evidentemente hay cierto sector de la población que identifica sus intereses de clase con el Partido Acción Nacional, con el PRI, etcétera, etcétera. Sin embargo, también es muy peligroso, ¿no? Todo lo que hemos visto de las encuestas, porque ya lo decía Adri, ya lo decía Meme, ¿no? También cómo es que se relaciona directamente hoy ya las encuestas con ciertos grupos de intereses políticos, ¿no? Es decir, y lo vimos en Morena también, ¿no? Recordemos, las casas encuestadoras fueron propuestas, 2 casas encuestadoras por cada una de las corcholatas. Al final ahí Marcelo pedía que también su casa encuestadora estuviera presente, ¿no? Como parte de garantizar cierto margen de acción, puntaje, y entonces Ricardo Monreal dice, bueno, a ver, yo me bajo, y entonces, etcétera, etcétera. Ese tipo de cosas, digamos, las hemos visto, si no son ajenas, pues son grandes negocios las encuestadoras. No es un bien público, un bien de la nación que tengamos que procurar las encuestas, ¿no? Para tener soberanía nacional. O sea, es un negocio abiertamente. Y no hay que caer también, ¿no? Yo creo que esto nos da un horizonte y sobre todo es una gran herramienta para saber ideológicamente también dónde está situada la población y que también eso no se traduce directamente en intereses específicos, ¿no? Es decir, la gente va a votar por Morena, pero a lo mejor tiene cuestionamientos en torno a cierta candidatura, en cierto a tal política pública, en torno a cierto personaje y las luchas, ¿no? O sea, nos da un mapeo general de la situación, del estado de las cosas, pero eso no significa que nos diga qué tan de izquierda, ¿no? Hay encuestas que sí lo han hecho, qué tan de izquierda se asume la gente en un espectro liberal, centroizquierda, progresista, etcétera, etcétera, y hemos visto que también ese balance se ha movido el espectro a la izquierda. Entonces, ahí hay que asumir que hay una pluralidad en este país que nos permite pensar que hay gente que quiere debatir todavía los derechos, ¿no? De la sexodiversidad y hay quienes decimos, pues no, es un derecho y no hay por qué estarlos debatiendo. Pero también en el tema ya meramente electoral, pues eso también nos da ciertos indicadores. También a mí me gustaría señalar ¿ante qué reto estamos? Estamos simplemente ya en un momento en donde México tiene una población oficial de 126 millones en México, porque también hay que contar a nuestros y nuestras connacionales que se espera que incluso las cifras de primera y segunda generación dan un total de cerca de 45 millones de mexicanos y mexicanas en Estados Unidos. Estaríamos hablando de que una tercera parte de la población mexicana está viviendo en Estados Unidos, o también a veces no lo tenemos presente. Sin embargo, la lista nominal llega a 94 millones. O sea, imagínense ante qué reto estamos de convencimiento, politización, y que hoy se esté hablando de los proyectos, no sé si no creo que los 94 millones que están en la lista nominal, pero al menos hay una intención, sea por identificarse una relación con el Estado o de votar en 94 millones. Y eso me hacía pensar, yo les decía que Pulse MX me hizo mi tarea, porque hay algo que me voló la cabeza en el momento en que lo vi. Hace un recuento de cuántos votos ha tenido cada uno de los candidatos que ha asumido a la presidencia en este país, y Andrés Manuel, pues se sabe, ¿no?, que fue el presidente más votado en la historia de este país, que tuvo más de 30 millones de votos. Enrique Peña Nieto tuvo 19, ¿no?, que tiene que ver también con el censo poblacional en este país. No siempre, evidentemente, hemos sido 123 millones, pero imagínense, o sea, es que a mí me volaba la cabeza las cifras. Vamos hacia atrás. Felipe Calderón tuvo la mitad de votos, menos de la mitad de votos que Andrés Manuel, tuvo 14 millones, casi 15.
Vicente Fox casi 16, Zedillo 17, Salinas tuvo 9,5 millones de votos, Miguel de la Madrid tuvo 16 millones, López Portillo 15, Luis Echeverría 11, pero de ahí para atrás Díaz Ordaz ganó con 8 millones de votos, López Mateos con 6, Adolfo Ruiz Cortines con 2 millones, casi 3 millones de votos, Miguel Alemán con 1,786,000 votos, Manuel Ávila Camacho con 2,5 millones. Bueno, ahí ni podían votar las mujeres, ¿no? Es que es eso, ese tipo de cosas es muy importante tenerlas claras, porque si no, entonces creemos que no importa también la lógica de las elecciones, cuando aquí no podían ni siquiera votar efectivamente las mujeres, y también la población era menor. Por ejemplo, Lázaro Cárdenas llegó con 2,225,000 votos. Estamos hablando de que votó Iztapalapa hoy en día, ¿no? Y lo hizo presidente Lázaro Cárdenas y más nadie. En ese momento también, para dimensionar el crecimiento de los retos del país, para ese año, para el censo de 1930, éramos 16,5 millones de mexicanos. ¿Para qué año? Para 1930. O sea, imagínense, Lázaro Cárdenas entonces llega con gran legitimidad con 2,200,000. O sea, me vuela la cabeza como de pensar lo que ha crecido el territorio mexicano. Nos multiplicamos y bastantito. Y bueno, no se diga, ¿no? O sea, aquí, por ejemplo, ya Plutarco Elías Calles con 1,340 votos, Álvaro Obregón con 1,131 votos, Francisco y Madero con 19,000 votos. ¿No les parece alucinante? Entonces, tener esta numeralia, claro que te hace entender de otra forma lo que hemos construido en democracia, y ese factor que decías, Adri. Ahora están votando incluso las mujeres, a las cuales se les había negado el voto, pero no hace 3 siglos, estamos hablando del siglo pasado. Llevamos décadas siendo partícipes. Entonces, también creo que es importante sacar estas numeralias para saber ante los retos a los cuales nos enfrentamos, teniendo 94 millones en el padrón, cuando ni siquiera los países en América Latina llegan a eso, ¿no? Estamos hablando que en Venezuela, a lo mucho hay 30 millones, en Ecuador, en Bolivia, mientras aquí en lista nominal tenemos 94. Entonces, creo que las encuestas, y sobre todo más bien los datos duros, sí nos sirven para entender ese horizonte en el cual estamos debatiendo, construyendo, pues incluso eso, ¿no? Saber cuánta gente también nos está viendo en este programa, ¿no? En comparación con el impacto que necesitamos para también dar esa disputa. Por eso es tan importante su like, deje su comentario. Aprovechando, suscríbase. Pero creo que eso es muy importante, no caer solo en la lógica de las encuestas, sino también empezar a irnos más profundo en los datos que nos pueden dar un panorama más amplio. Y en este avance democrático que vemos, que lleguen encuestadoras como Massive Caller, Dani, que sí, tal cual el director de esta casa encuestadora ha mencionado que militó en el PAN, pero que después de que termina esta militancia es que abre esta casa encuestadora. ¿Qué tanto es benéfico para una democracia que se presenten números de este tipo, ¿no? Para tratar de desvirtuar quizás este avance que estamos viendo. No, pues absolutamente no va a ser nunca benéfico, porque lo que estamos viendo es la política del engaño, ¿no? Y además con medidas que ya conocemos. Por ejemplo, a mí me estaba recordando mucho todo este berrinche que tuvieron los Javier Lozano, los Alarraqui, de cuánta falta hace Lorena Becerra, que era la que dirigía antes la encuesta del periódico Reforma. Alarraqui diciendo, es una mierda, no lean Reforma ya es más obradorista que no sé quién, o sea, en qué momento, ¿no? Resulta hasta cómico decirlo ahorita, pero fue un gran berrinche el que hicieron. Me recordó mucho a la queja que le hicieron a Alfredo del Mazo y a Omar Fayad cuando en sus respectivos estados, en el Estado de México e Hidalgo respectivamente, ganó Morena. Así de, no, es que tuvieron miedo de hacer fraude electoral, de no volver a respetar la decisión de la gente que salió a votar, porque esa fue la queja que le hicieron a esos dos personajes que, digo, no tienen ningún mérito, hicieron lo que debían hacer y punto. O sea, respetaron la democracia y respetaron la decisión de la gente. No estoy de acuerdo en que les den premios ni nada, ni consulados, ni embajadas. Hicieron lo que tenían que hacer. Pero la queja de todos estos grupos, los Lozano, fue de, es que nos atrevieron a quitarle ese poder de decisión a la gente. Siento que se parece mucho a lo que estamos viendo ahorita, este nuevo berrinche, porque la encuesta de Reforma no se acomodó a lo que ellos quieren dar como a entender de que ya la elección se está cerrando. O sea, ese es un primer punto, que nos habla de que están acostumbrados a engañar y están acostumbrados a manipular.
Nos lo demostraron con ese comentario en contra de Del Mazo y de Fayad, que están acostumbrados a gobernadores que se meten en la elección, y ahora en este punto nos demuestran que están acostumbrados a encuestas que le muestran a la gente solamente lo que ellos quieren dar a entender. Ahora, con eso me ligo al otro punto de engaño, que es, o sea, esta estrategia de la elección cerrada ya nos la sabemos, ¿no? La elección en la que un puntero aparentemente intocable, ya inalcanzable, de repente, ahora sí ya por sus errores, está siendo alcanzado por el segundo lugar. Y ocurrió apenas en 2006. Teníamos a un Andrés Manuel muy fortalecido porque venía del 2005 toda la batalla por el desafuero, y a un Felipe Calderón que pues nadie da un peso por él, ni siquiera su partido, que quería poner a Krill, ¿no? Ese era el objetivo de Fox, de poner a Santiago Krill, que bueno, de los dos no se hace uno, pero el punto es que empieza a partir de eso una estrategia de decir, es que Andrés Manuel como dijo chachalaca, Andrés Manuel como dijo al diablo con las instituciones, Andrés Manuel como no quiso ir a un debate, no, pues él ya está perdiendo. ¿Y qué pasa? Vienen las encuestas, porque sí, totalmente son una herramienta política y una herramienta que puede sí darnos luz sobre un panorama muy reducido también, porque pues es una encuestadora, por más ética que sea, siempre te va a mostrar una fotografía muy reducida de lo que está pasando en un país tan grande y tan diverso como este, pero sí te va generando una tendencia. Y eso pasó en 2006, cuando ya de repente llegamos a la elección y teníamos una elección muy cerrada, y por eso a muchos les hizo mucho sentido que el resultado quedara definido con un 0.56% de diferencia entre ambos candidatos. Entonces no hubo fraude. Ahí están las encuestas que ya estaban diciendo, ¿sabes qué? Felipe Calderón aprovechó todos los errores de López Obrador y ve, mágicamente ya lo está alcanzando. Y no, o sea, eso también ya, ese cuento nos lo sabemos, claro. Pero pues claro que ellos ahorita están muy desesperados, y me refiero a la oposición, al PRI, PAN y el PRD, por pues sostenerse de algo, aunque sea de una encuesta como Massive Caller, porque están en el naufragio total. Entonces están desesperados, y por eso están en el asunto de vamos a ponernos aquí, aunque sea un engaño abierto, esta encuestadora Massive Caller. La declaración que le da el dueño de la encuestadora, Álvaro Delgado, es una joya. Yo tengo el corazón azul, el dueño de esta encuestadora. Si nosotras nos ponemos a hacer una encuesta aquí de la gente, sin embargo, sobre por quién votaría usted si fueran las elecciones, va a ganar Claudia Sheinbaum, estaríamos engañando a la gente diciéndole, ve, esta encuesta tiene la metodología, nos pusimos a trabajar. No, o sea, simplemente la pusimos en Telegram, y más bien nos sirve como una especie de muestreo para ver quiénes nos escuchan. Pero si la sacamos vendiéndola como otra cosa, estamos engañando. Y este personaje que dice, yo tengo el corazón azul, pues está engañando. Están los contratos sobre los contratos los pagos que le hizo el equipo de Anaya para la campaña, que tuvo que pedir a salir disculpas, al igual que lo hizo Ciro Gómez Leiva, cuando otra vez, en otro episodio, las encuestadoras de 2012 ponían a Peña Nieto con una distancia entre López Obrador casi de 100 puntos porcentuales. O sea que las encuestas de Ciro Gómez Leiva nos decían, ya no es necesaria la elección. O sea, a ese nivel estábamos en ese momento. Ajá, Gea Isa. O sea, eso es lo que nos decía Ciro y Milenio cada que publicaban sus encuestas. Ya ni votes, ¿no? Sí. Porque son herramientas políticas. Y aquí, frente al naufragio, frente a una campaña en la que se están dando literal hasta cabezazos, una campaña en la que... en el mismo equipo. En el mismo equipo. Una campaña en la que ya subió este personaje, Max Cortázar, al nivel de coordinador, donde no está Santiago Krill, donde no sabemos ni qué está pasando, donde Xóchitl Gálvez dice una cosa y se desdice, que por cierto yo digo que se va a echar para atrás con lo de Los Pinos. Ya vio que la gente le está tirando, se va a echar para atrás. Pongo mi apuesta sobre la mesa. Pero bueno, el punto es que ni le daban dinero para los spots, ¿no? No le dan dinero para los spots. Pero está saliendo Marco Cortés en estos, o sea, está teniendo que pedir dinero, no sé, en el naufragio se tienen que agarrar de algo, y ese algo ahorita es Massive Caller, que digo, ya qué barbaridad, que ya está hablando de que entre Claudia y Xóchitl hay 7 puntos de diferencia. Empate técnico, dice. Empate técnico, o sea... La frase más propagandista, ¿no? Sí, solamente en sus sueños.
Pero ya que estás encaminando la discusión hacia ese tema, hacia los cambios que ha habido en las campañas y que sorprendió tanto esta encuesta y estos resultados que daba Reforma también en sus resultados de las encuestas ha mencionado que Claudia Sheinbaum está arriba. E incluso cuando se da a conocer que Xóchitl Gálvez es la candidata de la alianza PRIAN-RD, básicamente dijeron, y que no tenían un nombre, que estaban apostando nada más por los partidos, ahí Morena también estaba ganando. Estamos hablando de agosto del 2023. Morena tenía el 49% de preferencia electoral. O sea, ha estado siempre arriba Claudia Sheinbaum y por un puntaje mucho, mucho mayor. ¿Qué cambios y cuál es la estrategia que están haciendo ahorita con estos datos también que están presentando cada una de las casas encuestadoras y cómo los partidos políticos están tratando de tomarlo a su favor? Que es el caso, por ejemplo, de Xóchitl Gálvez con la alianza del PRIAN-RD, en donde vemos que ahora un Max Cortázar ya está desdibujando por completo el trabajo que tendría que estar haciendo Santiago Krill. Meme. Es que es muy chistoso porque justo las encuestas, por supuesto que son una herramienta política, es la herramienta política. De hecho, justo lo decía en mi participación pasada, las encuestas te sirven para todo. O sea, una encuesta te sirve para definir cómo va tu estrategia en un modo de evaluación, qué tanto está funcionando lo que estás haciendo, dónde tienes que mejorar, hacia dónde vas a trazar una ruta. O sea, las encuestas te sirven para todo. Es probabilidad y estadística. Nada más, no adivinación. Sí, entonces, no es un pronóstico. Exacto, no, incluso podría funcionar como un pronóstico del tiempo, pero ¿de qué depende? De que cambien las variables. O sea, es una constante medición de distintas variables en un público determinado. Bien lo decía Dani, si nosotros nos ponemos a hacer una encuesta, y eso es lo que ha pasado, yo lo digo de todo corazón, con algunos youtubers, por ejemplo, que les mando un beso y los quiero muchísimo, que empezaron a poner encuestas en sus canales y tomaban esas encuestas como un punto de partida para asegurar que ya había ganado una u otro candidato. Y les decía, ¿qué pasó sobre todo con Adán? Y yo, a ver, yo puedo hacer esas encuestas, claro, y me van a servir a mí para determinar la preferencia de mi audiencia, pero mi audiencia ya de por sí es un nicho. O sea, es una segmentación dentro de una segmentación. No puedo vender eso como una encuesta definitiva porque no tengo un esquema variado de la población mexicana. Para que lo vendas como un resultado certero, como una probabilidad más real, tienes que ir a distintos extractos de la sociedad, a distintas zonas, y tienes que darle una medición. No puedes valorar todo parejo y decir, bueno, es que si mi audiencia piensa de esta manera, entonces todo México piensa igual. No, puede ser una proporción, claro, pero no es una realidad. O sea, es la realidad de mi audiencia que ya de por sí es un nicho de mercado. Si nos vamos al mercado general, tienes un nicho que es completamente anti. Si yo voy a hacer la misma encuesta y me voy a Las Lomas, muy probablemente el resultado me salga al revés. Y quizás salga yo sorprendidísima porque no me lo esperaba. ¿Por qué? Si es un nicho per se en donde vive una sociedad con determinadas características, con quizás empleos similares, una situación económica similar, que van quizás al mismo supermercado, al mismo mercado, si es que ya llegan a ir al mercado, y no es el mismo mercado o el mismo supermercado en Lomas que si te vas a Iztapalapa. O sea, cambia muchísimo, y tampoco es el mismo a si te vas a Oaxaca, y mucho menos si te vas a Putla. Entonces, si vas haciendo estas dinámicas, no puedes generalizar, y ese ha sido un error que a veces malinterpreta incluso a las audiencias, porque también dentro del desconocimiento de cómo pudieran funcionar dicen, pues es que yo asumo que todas las personas que estamos viendo este espacio somos distintas, o quizás somos distintas pero pensamos igual, y no es cierto. Entonces eso es el punto de partida para entender la probabilidad estadística, que es hermosa, pero ¿de qué depende? Siempre de distintas variables, y si esas variables cambian, cambia el resultado. Constantemente se están moviendo. Entonces, ¿cuál es el tema de las encuestas? Las encuestas, y es una estrategia política de la oposición, lo ha sido toda la vida, desestimar las encuestas que no les están sirviendo, donde no las manejan bien. Claro. ¿Cuál es la estrategia de los que van ganando? Pues decir, yo no estoy pagando encuestas, vean las encuestas, hagan encuestas. Ahí están las encuestas. Comparemos los discursos. El discurso de Claudia, cuando es el discurso de su arranque de campaña, Claudia ni siquiera dice el número real de la diferencia que hay. Dice, nos mandan un poco como 20 puntos arriba. O sea, se da ese gusto, ese lujo de ni siquiera decir exactamente el porcentaje. Como 20 puntos arriba. Y ya depende de la encuestadora y depende de dónde vayas, te manejará, pero pues
20 puntos. Cuando eso lo dijo, estaba creo que hasta 30 puntos arriba. ¿Qué dice Xochitl? Están pagadas. ¿Ha cambiado algo? Seamos honestos. ¿Ha cambiado algo en la estrategia de Xochitl Gálvez desde que ve que sus estrategias no están funcionando? No. En realidad ha empeorado. ¿Para qué te sirven? Para lo único que te sirven las estadísticas, las encuestas, no las están usando. Entiendo el discurso político de decir, las vamos a rechazar. Y entiendo el discurso y la herramienta política de agarrarte de la única que te está marcando el margen más cerrado. Eso es política, por supuesto, y es la estrategia, porque lo que quieres es manejar a través de la percepción que estás en contra del sistema y que te quieren meter miedo, y entonces al menos hay un valiente encuestador que está reflejando la realidad. Es una estrategia de campaña, por supuesto, pero es la única encuesta, no hay más. A veces campaign and elections, puede que a veces también juegue un poquito a reducir el margen, pero bueno, de campaign and elections también tenemos un audio escándalo aceptando con Alito Moreno modificar los parámetros de sus resultados para favorecer su proyecto político, entonces tampoco es con mucha referencia. Entonces, ¿qué es lo que sí debería de estar haciendo la oposición? Modificar sus estrategias. ¿Qué estrategias han modificado? Alzar a Max Cortázar. O sea, lo único que he visto que cambiaron es, vamos a separar a Santiago Krill, lo convertimos en un enlace con los partidos políticos con los que de por sí traemos bronca. Estamos hablando de un Santiago Krill que de por sí ha sido el coordinador fantasma en la campaña de Xochitl. O sea, si ya era gris, se puede hacer más gris. Exacto, ¿no? O sea, si ya era gris, es más gris. Santiago Krill nunca ha tenido un rol de coordinador de campaña como lo ves con Mario Delgado, un poco con Claudia. No, ni siquiera llegamos a eso. Santiago Krill ni siquiera encabeza ruedas de prensa. Santiago Krill está como de paso. Santiago Krill está como de, me tengo que subir, me subo. No me subo. Ese es Santiago Krill. ¿A quién subes? A Max Cortázar. ¿Qué es lo que te dice que subas a Max Cortázar? ¿Que vas a cambiar algo en tus estrategias? No. ¿A poco Max Cortázar se negó al pacto de sangre? Max Cortázar siempre tuvo el poder de manejar la comunicación en la campaña. ¿Se negó al pacto de sangre? No. Max Cortázar se negó a los 500, bueno, ya me exageré, ¿no? Pero a esta cantidad de disclaimers que le han hecho a Xochitl distintos personajes. Se ha negado a la campaña de Molotov. Max Cortázar se negó a la campaña de Santa Fe Clan, se negó a la campaña de Starbucks. Por supuesto que no. Max Cortázar siempre ha estado ahí. Y si Max Cortázar, que siempre ha estado detrás de estas malas estrategias de comunicación y además de las estrategias de mentiras, ¿no? De reciclar hasta las campañas negras, siempre ha estado ahí y ahora lo subes, ¿realmente esperamos que algo vaya a cambiar? Honestamente no. Pero, ¿cómo va a afectar este lado, no? Porque ya lo estaba poniendo Dani sobre la mesa. O sea, lo que se busca es justamente crear esta idea de que hay un pequeño espacio ya para poder decir que Xochitl Gálvez sí está subiendo y luego venir con este tema de la elección de Estado y venir con todo el aparato que ya hemos visto que se ha denunciado. ¿Lo ves posible tú, Adri? Bueno, nada más quiero decir que esa campaña de lo del Starbucks fue una maravilla. Creo que sí, fue una joya. A mí yo me moría de la risa con los memes que empezaron a hacer sobre eso y que realmente empezaron a ir, la gente de la banda empezó a ir y pedir nombres absurdos. O sea, ¿no les dio risa como Maynes? O sea, ya neta, Maynes se burla de Xochitl y dice, y pone la foto de los Stanley Cups naranjas, diciendo estos sí son los reales. Y le contesta a alguien del equipo de Xochitl diciendo, pero los que más se venden son los rosas. Y se cuestan 10,000 pesos los rosas. Y yo así de, ¿por qué estamos discutiendo ahora sobre Stanley Cups amarillos versus rosas? Que son los termos. Estos termos muy famosos que aparte se caen, por cierto, ya tienen pésimas réplicas. Pero, o sea, ¿por qué estamos en esta campaña hablando de vasos de Starbucks, de Stanley Cups, y encima los defensores de Xochitl te sacan como que los rosas son más caros, como si eso ahora fuera algo bueno, cuando están más caros por el impuesto rosa? Todo mal, disculpen. Bueno, es que sabías de Jorge Álvarez Maínez porque sigues muy de cerca la campaña de Universidad. Paréntesis. Ahí está mi sueño. Es muy interesante. Hay, yo creo que 2 líneas en las que están trabajando la oposición, que además hay un tercer jugador que es Ricardo Salinas Pliego, que no hay que quitarle el ojo encima, porque si bien no es que esté apoyando, me parece, de manera muy directa al Frente Amplio, pues es el que le vendría mejor. El Frente Amplio es el que, digamos, podría condonarle esos impuestos que tanto está buscando. Así ha sucedido en los otros sexenios o en los sexenios anteriores, por eso ha logrado dilatar tanto esos procesos. Pero hay aquí 2 cosas interesantes. Por una, me parece que sí, tanto algunos de estos personajes
¿no? Como de los que fraguaron o de los que participaron en este fraude de 2006, como Luis Carlos Ugalde, me parece que están en una también pues en un momento en el que la narrativa que están buscando impulsar es la de no le van a poder levantar la mano a Sheinbaum porque es una elección de Estado, ¿no? Entonces, es este golpe de Estado técnico que ha mencionado el propio presidente. Y por otro lado, es minar también la imagen de Claudia Sheinbaum, lo que están buscando, incluso con estas campañas que lanzaron a través de lo digital y que pues es una campaña gigantesca. Buscan minar, por un lado, la imagen de Claudia Sheinbaum, pero también creo que ya están visualizando cómo hacerle la gestión imposible a Claudia Sheinbaum ya, digamos, en el poder o ya en la presidencia de la República. Entonces, en medio de estas, digamos, de estas directrices que me parece que están operando en la oposición, hay un tema que me parece interesante, que es este reacomodo de algunas fuerzas. Por eso estos berrinches también con el Reforma, por eso también estos despidos, que me parece que es un tema más bien de autocensura de algunos medios de comunicación, es decir, abiertamente alguien participa en un chat que tiene digamos, un vínculo político. Quizá no debería ser trascendente, todos tenemos la posibilidad a lo mejor de militar, siempre y cuando sea algo abierto, la exhiben entiendo, una conductora, la exhiben en la conferencia mañanera y más tarde la despiden, pero pues ahí quien toma la decisión, ¿no?, de hacer ese despido es la propia empresa. Y yo creo que también, por un lado, están buscando algunos medios de comunicación, viendo el panorama, reacomodarse en un escenario en el que no va a estar la conferencia mañanera, en el que no está la agencia Notimex y en el que están buscando apelar a que Sheinbaum les destine un presupuesto de la publicidad oficial que creo que va a necesitar Sheinbaum más, digamos, difusión o estrategias de comunicación, no sé cómo las esté contemplando, pero me parece que por ahí le están apostando a que no va a tener la misma fuerza discursiva que el presidente López Obrador y que por eso esto que estamos viendo pronto puede parecer un reacomodo. En el caso también de Fórmula fue que despidieron a esta conductora, también del Reforma, que creo que le da aire a Carlos Bravo Regidor, y que además me parece que solitos ellos han pues evidenciado pues el tipo también de periodismo que han hecho, ¿no? Y más allá de ser militantes o no, que no es, digamos, no esté a discusión el si se puede o no, la falta de honestidad muchas veces creo que es la parte más complicada a la hora de operar incluso políticamente y en los medios de comunicación. Yo lo último que diría, sobre todo en estas herramientas que se conjugan en estas elecciones, es que en el caso de las encuestas, por ejemplo, en 2017, sobre todo en la etapa de las precampañas, se registraron 3 sondeos y en ese mismo periodo, pero en 2023, ya se habían dado 111 mediciones. Eso quiere decir que sí hay un boom, pero el problema es que no están reguladas realmente por el INE, es decir, se tienen que decir quién las financia, cuánto cuestan, cuál es la metodología, pero realmente el INE no hace tampoco su chamba en ese sentido, o sea, no hay un escrutinio realmente fuerte del Instituto Nacional Electoral para ver de dónde salen estas encuestas, porque ahorita Dani nos leía la de Massive Caller que acaba de publicar. ¿Y de dónde la leíste? De Twitter. De su cuenta de Twitter. Ajá. Es una encuesta gratuita, la hace para la banda, Massive Caller la hace para la bandita, para que usted... Porque es solidario. Porque es solidario, ¿no? Pues no, todos esos sondeos tienen un costo y por más barato que dice que no, le decía en la entrevista a Álvaro Delgado que pues era muy barato porque pues es un dispositivo que lanza las llamadas, tiene un costo, pero ese costo es opaco, no se hace público
quién financia, de dónde sale el dinero, ¿no? Y cuál es la metodología. Yo creo que eso es una parte que también el INE tiene que avanzar, porque eso hace como también muy, enrarece mucho el ambiente electoral, ¿no? Bueno, pues también, Alina, creo que hay algo que hemos dejado de lado y casi no hemos platicado. El trabajo que ha hecho Claudia Sheinbaum durante todo este tiempo en que ya vemos una guerra sucia. Aquí en esta mesa en Versus hemos platicado que justo lo que hace Claudia Sheinbaum pareciera que por un lado ella prefiere en algunas ocasiones mencionar únicamente y de manera muy breve, estoy 20 puntos arriba, no le da tanta importancia incluso a la misma guerra sucia que se ha venido desatando, y que también hay que decirlo, que se quiere equiparar, ¿no?, esta elección que estamos viviendo con lo que ya se vivió en 2006 y con lo que ya hemos visto con el fraude electoral. ¿Qué pasa en el equipo de Claudia Sheinbaum y cómo están también desde tu punto de vista tomando en cuenta esta guerra sucia que se prevé? Bueno, yo creo que lo de la guerra sucia han tenido una gran ventaja, que es la mañanera todos los días, ¿no? Esa, digamos, porque también ha sido, digamos, son varios factores, ¿no? Uno es lo que tratan de jalar con Claudia Sheinbaum, que en realidad también en su carácter de científica, ¿no?, que ganó la elección interna, pues que realmente, y esto lo vamos a ver hasta ahora en el primer debate, que realmente sea frontal contra ella, ¿no? Creo que ahorita han identificado lo que todos y todas tenemos claro, que es que quien realmente representa o está al frente de este proyecto sigue siendo el presidente López Obrador, más allá de que hay unas elecciones ya con candidato que existe definido. Esa guerra sucia no ha logrado permear, porque también creo que se nos olvida que ha habido una ruptura dentro del ecosistema mediático desde el año 2018, ¿no? Una cosa es lo que era previo o incluso en el 2004 con la campaña de AMLO es un peligro para México, a lo que hoy, con la nula legitimidad que tienen después de montajes, después de encuestas que daban incluso en el 2012 el 100 y tantos % si sumabas, ¿no?, el total, sí, que decían que Peña Nieto ya iba, ¿no?, 99.9% arriba de Andrés Manuel y demás. Esa legitimidad también se ha ido rompiendo, se ha ido desgastando, e incluso cuando hay un consumo, porque todavía lo hay, no hay que olvidar que más del 90% de las familias en México siguen consumiendo televisión abierta, sea por la telenovela, sea por el noticiero. Todavía hay un gran consumo de los medios corporativos. Aún así, ha habido una ruptura con la mañanera, que es pues ni más ni menos el streamer, ¿no?, quien transmite en habla hispana con mayor impacto en el mundo, que es Andrés Manuel López Obrador, pero también con estos espacios como Sin Embargo, Meme, Adri, ¿no? O sea, todo lo que estamos haciendo también ha logrado diversificar esa opinión. Entonces, esa guerra sucia no logra impactar con el mismo pues sentido, con la misma fuerza que lo hacía en un año 2004, donde solo existía el duopolio mediático en este país. ¿Qué falta ahora? Yo no creo que sea un tema exclusivamente de la campaña de Claudia Sheinbaum, y no hay que dejarlo solo en ese plano, sino que sigue para la población que hoy ha logrado ver ciertos avances, sean muchos o pocos, democráticamente conquistados, ¿no? Sea el aumento al salario mínimo, sea cierta disminución de los feminicidios, sea los programas sociales, más de 30 millones. ¿Qué va a hacer esa población? ¿Lo va a dejar realmente en manos de Claudia Sheinbaum o va a asumir ese proceso? Porque lo que se viene, digamos, es un poco ya la suerte de manual del golpismo que hemos visto en la región. No todo es golpismo, hay que hacer un nivel de autocrítica, hay que corregir lo que está mal, hay que repensar los errores y construir también desde abajo y a la izquierda un proceso, ¿no?, que esté a la altura del momento histórico, pero también que le queda a la militancia si no es disputar realmente a futuro, porque en este manual lo que viene es recrudecer esa campaña desde la misoginia, desde los bots, desde la DEA, la CIAT, las network, todo lo que ya hemos visto, y también va a ser un proceso muy duro el próximo 2 de junio, no hay que minimizarlo. Hoy actualmente a mí me sorprende, estamos en el Instituto de Formación Política del partido,
llevando a cabo pues capacitaciones, formación también a la par, no solo electoral, sino ideológica, dentro de las bases, la militancia y simpatizantes que van a asumir el resguardo de las casillas ese día. Y a mí me impresiona, se está esperando que sean 600,000 representantes de casilla. Me ha tocado dar capacitaciones a unos cuantos miles en Puebla. Saludos a Puebla, a la diosa poblana. Me ha sacado también canas Puebla, entonces estoy muy de lleno en el caso de Puebla, pero a mí me sorprende cómo es que la militancia también abraza este proceso, y creo que eso no ha quedado todavía visible, afortunadamente, de cómo sí hay gente que en esa toma de conciencia pues sabe lo que pasó en el fraude en el 2006, el fraude enquistado en los medios de comunicación en el 2012, y ese rubro no hay que dejarlo, no hay que dejar pasar lo que va a ocurrir en las casillas, cuando ya sabemos que son expertos en alterar actas, en el embarazo de uno, en el robo de la paquetería electoral. Eso va a ser fundamental, y que la gente que se asume simpatizante o militante de este proceso tendrá que hacer algo ese día. No bastará, me queda claro, con ir a votar, eso, pero me queda clarísimo, ese día va a ser un día de batalla, ¿no? Y sabiendo lo que implica las encuestas ahorita, pero ustedes saben lo que implica las encuestas de salida de boca de urna, la batalla, la gran batalla que va a dar, yo creo que la militancia el próximo 2 de junio va a empezar a las 6 de la tarde. ¿No? A las 6 de la tarde, cuando todos los medios de comunicación en sintonía empiecen a decir que la ventaja es mínima, y esto ya lo vimos, ¿no? O sea, yo lo hemos visto en México y lo hemos visto en la región. Ahí va a empezar la verdadera batalla por cuidar cada uno de los votos que te quieran anular, por robarse la paquetería electoral, por alterar las actas, por no darle las actas a los representantes del partido. Todo eso va a ser muy fuerte, más la batalla mediática de que Xochitl va arrasando y va ganando. Si se cae o no se cae el sistema, también hay que tenerlo ahí claro dentro de la militancia lo que implica eso. Y el paso último de ese día va a ser la impugnación, ¿no? La impugnación que ha venido ya en todos los medios de comunicación, la derecha, los Alasraqui, los Loret, que el presidente está interviniendo. Entonces, sea a través de la figura del presidente que intervino en la elección, o en las casillas directamente para llevarlas a impugnar. Y vimos lo que pasó con Bernardo Arévalo en Guatemala hace unos meses. Impugnaron cuanta casilla pudieron para impedir la toma de posesión. Si a Bernardo Arévalo no tomaba tal día la posesión de la presidencia a la medianoche, tenían que repetir las elecciones, y Bernardo Arévalo la tomó a las 3 de la mañana. Esas son las derechas de nuestra región. No se diga lo que le hicieron a Evo Morales. Empezaron a decir que él no iba ganando, que los votos no estaban llegando, que se había cometido un fraude. Bueno, o sea, listos para esa batalla. No va a ser menor, no va a ser una elección cualquiera. Ya lo vimos con el nivel de bots, los medios de comunicación, pero la batalla del próximo 2 de junio a mí me queda claro que va a ser muy, muy dura. Y perdón, Perlis, yo le añadiría ese punto, que sí, a nivel presidencial, pero replicada a nivel gubernatura. Claro. En la Ciudad de México. Ciudad de México, que hace Taboada, lo hemos visto, la guerra sucia, esto, además con una lógica de sicariato, ir a navajear la publicidad de Clara Brugada, o sea, es una cosa, lo de la Ciudad de México es terrible, A mí me queda, lo de Xochitl sí podemos estar papaloteando y revisando lo que hace, pero la gran apuesta del PRI, del PAN y del PRD no es Xochitl. Les va a permitir reorganizarse, si ganaran algo como la Ciudad de México. Imagínate. No solamente como grupo político, sino también hasta en la economía, que estos 6 años les han salido muy caros. Y es una crítica también al partido, porque hemos visto, a mí me sorprende, debo de admitirlo, que haya tanta publicidad de Harfuch en toda la ciudad, y que no haya espectaculares de Clara, cuando la que va de jefa de gobierno es ella, ¿no? Entonces, pero ahí lo que a mí me sorprende un poco, ya que tomamos esto, justamente la Ciudad de México es la gran apuesta. Si vamos un poco al antecedente, Xochitl Gálvez iba para ser la jefa de gobierno. Y cuando quitaron. el PAN PRI PRD la apuesta a Xochitl a la presidencia, se la quitan del camino a Taboada. O sea, le limpiaron el camino a Taboada. Y hoy, ¿en dónde está la apuesta del PAN PRI PRD? En la Ciudad de México. ¿Sí? ¿En dónde estuvieron en el arranque de campaña? El cambio con Taboada. Se viene. No estuvieron con Xochitl. Santiago Krill estuvo en la marcha inicial de Xochitl, pero de ahí en fuera en los eventos estuvieron todos con Taboada. Y siguen estando con Taboada. En las encuestas ahí está, pero si nos vamos a la publicidad, yo veo que es una batalla de publicidad. O sea, en el caso de Clara y de Taboada, ves una cantidad de toldos, ¿no? De toldos por todos lados. Ya hasta hay publicidad de Taboada en el metro, también hay publicidad de Maynes en el metro. Tienes publicidad de todos ellos, ves una cantidad de publicidad, y yo veo que hay muchísima publicidad, pero también hay, o sea, hasta pareciera, digo, yo no sé si sea así, pero hasta pareciera que ponen los toldos de Clara más abajo,
que son mucho más fáciles de navajear y de timbar, y además son demasiados. Está tapizada la ciudad, es demasiada contaminación visual la que hay, porque parece más una batalla de publicidad, lejos de estratégicamente pensar en espectaculares, o sea, pensarlo en esa dinámica. Ves una cantidad de publicidad que da pie a, vamos a ver a quién le tumben y a quién la navajean, pero la ciudad que de por sí está contaminada, la contaminan aún más con tanto toldo, porque están tapizando literal. Sí. Oye, pero también debo decir que Morena nos ha regalado, o sea, más allá de Clara Brugada, o sea, a candidatos de verdad impresentables. O sea, la hija de Ricardo Monreal en Cuauhtémoc, o sea, era casi Dolores Padierna o la hija de Ricardo Monreal, o sea... No. Y lo peor del caso es que pero es lo mismo, ¿no? O sea, cuando decimos hay que organizarnos, es cuál si era la apuesta. Sí. Porque es lo más probable es que Katy gane. Y es que eso te preguntaba, ¿no? O sea, también cómo parte de todos estos cambios que ha habido en las campañas benefician por un lado a Xóchitl Gálvez o benefician a Sheinbaum. Sheinbaum, por ejemplo, nos decías que has ido a Puebla y que ha sido también pues una batalla hablar con la gente, con la militancia allá, por todo lo que está pasando, por la gente que están incluyendo, que son priistas. Es que al final los movimientos, y eso hay que retenerlo muy claro, hay una disputa permanente. Ganar las elecciones no te hace ganar un proceso ideológico de aquí a la infinidad. O sea, yo puse aquí ya varias ocasiones el ejemplo del PRD. El PRD surge como esa gran apuesta democrática de izquierdas, con grandes liderazgos, arropado por movimientos sociales, urbano-populares, campesinos, ¿no? Que llevan a ser representados por Cárdenas en el 88. No se logra consolidar. Y esa constante disputa a lo interno de los partidos hace que el PRD hoy sea, y lo decía yo aquí, el que le lleva las aguas al PRI, y que le para los eventos. Y todo por una plurinominal, ¿no? O sea, ¿qué está haciendo Chucho Zambrano? Garantizar, bueno, los 10 que forman hoy el PRD, entre ellos están peleando porque Chucho Zambrano es el gran traidor de su clan, de su club, de su secta de 10 personas. Bueno, eso pasó con el PRD y Morena no está exento de eso. Claro. Morena logra hacer esa consolidación de la apuesta electoral, porque no hay que creer que todo es lo electoral, pero los movimientos sociales populares de la izquierda que deciden apostarle a la vía electoral se consolidan en el movimiento de Regeneración Nacional, pero ojo, Morena no se consolidó como un partido exclusivamente de los de la izquierda. O sea, eso también hay que tenerlo claro. La apuesta está desde su origen mismo, que se ha consolidado. Hoy me cuestionaban porque digo que es un frente amplio. O sea, por la vía de los hechos, Morena no se denomina así, pero desde un inicio Morena ha permitido que gente de centro, centro-izquierda, de la derecha propia, se haya inmiscuido dentro de este proceso. El último caso es el de Clara con esta mujer, Ana Villagrán. Con Ana Villagrán. O sea, que dices, tienes una candidata hablando de utopías y ¿cuál es la incluye a una mujer caso? Que dice, vamos a hablar de las ventajas de la gentrificación. Claro, ¿no? Claro. ¿Y cuál es el reto? El reto de la militancia es permitir que el partido sea congruente, que Clara no abandone en aras de sumar a Villagrán, que se sume. O sea, al final, si la gente, yo solo digo, incluso me molesta mucho cuando la gente viene y dice, es que yo soy fundadora de Morena y yo no soy candidata. Pues sí, morra, pero, o sea, hay muchos fundadores de Morena y si solo los fundadores de Morena hubiesen votado en el 2018, hoy no se hubiese abierto ni siquiera la mínima brecha posible, porque gente que votó por Peña Nieto, que votó por Calderón, votó en el 2018 por Andrés Manuel. O sea, esos cambios ideológicos sí se dan, son una realidad, no son un mito, ¿no? Y creer que, no, entonces como tú ya estuviste en el PAN, siempre vas a ser panista. Pues tampoco funciona así. En ese caso Andrés Manuel, que viene del PRI, siempre hubiese sido actuado como priista. Es decir, sí hay transiciones ideológicas y de toma de conciencia, y por eso busco hacer formación política para convencer a la gente que a lo mejor no está convencida, pero no de militar para siempre y tatuarse Morena, sino de militar en la causa de la justicia social. Eso es la gran disputa. El hecho de que se sumen a Villagrán y que, porque también en Villagrán hay que decirlo, sufrió violencia dentro de su partido. Claro. ¿No? Y eso hay que evidenciarlo también, o sea, pues sí, pero por ser morra le tocó, ¿no? Y también hay que decir, oye, pues eso tampoco está bien, y no porque seas Ana Villagrán, entonces ya fúchila. Es como, bueno, que sí, pero yo lo tuiteaba, yo decía, bueno, pero también Ana Villagrán tiene la obligación, creo, de decir, no tengo que ser vanguardia.
no voy a aspirar hoy a representar a los que desde tribuna y desde los espacios en los que yo estuve traté de acabar con ese movimiento. Una defensora de Cristian Monroerich del cartel inmobiliario, entonces, que es una de las causas de campaña de Clara Brugada. Si quiere demostrar que está en el movimiento no por oportunismo, que es lo que nos hace creer a muchos y a muchas, pues entonces que dé un paso atrás y se ponga a aprender, porque imagínate tener una mujer como Clara Brugada y sumarte a su proyecto y que tengas la oportunidad, tengas la edad que sea, vengas de donde, de estar junto a una mujer que viene, o sea, a mí no me queda duda de que Clara Brugada representa a esas izquierdas feministas, a esas izquierdas populares, ¿no? Pues que se ponga a aprender y que se le ponga a talachar, y eso lo dijo Mario Delgado hace unos años, ¿no? Que se pusieran a trabajar y que no pero entonces, pues ahí también el movimiento tiene que entrar en acción para que, pues, demostremos cuál es el movimiento que se quiere, ¿no? Y tener los liderazgos populares que merecemos y que construyamos colectivamente. Creo que también toda esta discusión ya se va a ver en la causa, ¿no? Los veremos si sí a favor o no, se les va a juzgar más adelante, exacto, y se va a poder ver con cada una de sus acciones, y quizás sí, ¿no? Estamos hablando de un oportunismo, pero en su momento se va a hablar y se va a criticar cada una de sus acciones. Para terminar con este tema, Dani, Alina, antes de que entráramos con el caso Ciudad de México, ponía sobre la mesa el tema de lo que va a suceder el próximo 2 de junio, que creo que también hay que empezar a visualizar estos escenarios y estos panoramas, porque también las encuestas de salida se van a tomar en cuenta, como las de Massive Caller, se va a empezar a hablar de lo que dijo Encol, de lo que dijo cada una de las encuestas que hemos visto a lo largo de este periodo de campaña. Entonces, ¿cómo también entender este tema y a quién sí y a quién no, o cómo entender las encuestas? Sí, yo también coincido en que lo que se viene es turbulencia, ¿no? O sea, van a estar como cuando estás jugando en el 1, que sacas todas tus cartas de castigo, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo que ya están sacando la carta de las encuestas donde hablan de una elección cerrada. Ya sacaron la carta de Luis Carlos Ugalde alertando sobre cómo el narcotráfico se va a meter en la elección y cómo eso puede llevar a que se impugne y se cancele todo. Van a sacar otras cartas ahí que tengan guardadas. La guerra sucia, ya es algo que ya les conocemos. Mamá del Chapo, la vieja confiable. La carta de la mamá del Chapo. OEA, se nos viene la OEA también. La carta de la OEA, o sea, de verdad, pero creo que dentro de todo hay una ventaja, que las tenemos ubicadas y que la gente ya vio, y sobre todo que ya lo padecimos. O sea, ya vimos que las herramientas que llevan a los fraudes electorales funcionan, porque ya vivimos a Felipe Calderón, ya lo padecimos, e incluso todavía hasta la fecha seguimos teniendo varias de las consecuencias de ese personaje encima. Entonces creo que desafortunadamente tenemos la experiencia y ya podemos leer lo que están haciendo. El asunto está en que son grupos políticos muy poderosos, no solamente con poder en México, sino en el mundo, y son capaces de todo. Entonces, creo que va a servir mucho estar alertas, pero también va a servir de mucho ser cautos, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, no sé en qué momento el presidente López Obrador, con lo de la mañanera, que sí, o sea, si se ha contrarrestado la guerra sucia, ha sido por él, porque, pues, bueno, ya hemos hablado también en otras ocasiones de cómo a veces quien los rodean, pues, no hacen ni el mínimo esfuerzo y solamente, pues, reposan en que AMLO va a hablar bien de ellos, AMLO lo va a solucionar en la mañanera. Va a llamar un día. Ajá, y ya, ahí la magia de la mañanera y la magia del presidente López Obrador. Pero si callan también al presidente López Obrador. Ajá, o sea, ese dato que él dio, a mí no se me hizo menor. O sea, que hay un equipo de abogados trabajando para ver cómo todo lo de la mañanera puede recaer directamente en tribunales y sí ir directamente a la elección. O sea, porque eso es real. Tenemos a un Salinas Pliego que tiene un despacho de abogados maquinando desde hace muchísimos años cómo no pagar impuestos. ¿Por qué vamos a dudar que no hay un equipo de abogados maquinando cómo van a utilizar los dichos de López Obrador en la mañanera para llevarlos a la elección? Eso ocurre, eso puede ser un hecho. Entonces, creo que a eso me refería con ser cautos, ¿no? O sea, van a tener que ser muy inteligentes, porque no sirve de nada que el presidente diga, me prohibieron decir oligarcas corruptos, les voy a decir oligarcas malvados. Eso no va a servir de nada, ¿no? O sea, de Marelandia, malos de Marelandia. No, o sea, no va a servir de nada. Y así va a salir en el dictamen, ¿no? El presidente dijo malos de Marelandia. Sí, o sea, entonces creo que también llevar cosas al límite no creo que funcione del todo, porque están dispuestos a todo.
lo que les mencionaba hace rato, de que el hecho de que puedan ganar algo como la Ciudad de México les va a permitir que se reagrupen y que empiecen a pues a tener una especie de colchón en cuanto a sus gastos económicos, porque eso es una realidad. Esta administración, estos 6 años de no estar en el poder, les han salido muy costosos, porque no solamente es que ya se les cerró la llave de los recursos a la oposición, a los intelectuales, también han hecho inversiones para emprender sus campañas. Lo último, y que nos sirve mucho para hablar del caso, la guerra de los hashtags de narcopresidente 14 y lo que sea, toda esa faramalla de los números, eso cuesta dinero. Entonces necesitan algo certero, algo que les permita otra vez tocar piso firme, porque bueno, ya lo que les hubiera permitido acomodarse sería que cambiaran ellos, que hablaran con la gente, que empezaran una política de cero, pero no, o sea, no es lo de ellos. Ellos necesitan un espacio político, un espacio que les garantice el flujo de dinero, porque imagínense el impacto que ya tuvo estos 6 años en cuanto a ese financiamiento. Por otros 6 años, 12 años, eso sí los va a empezar a desestabilizar fuerte. Entonces van a estar muy desesperados, están sacando todas sus cartas disponibles, las más disparatadas, las que podemos pensar que son las más conspiranoicas, pero las van a utilizar. Entonces creo que la gente sí tiene que estar muy alertas, todos nosotros, pero el partido sí tiene que ser muy cauto. Cerraría con esto. Lo de López San Martín como moderador en el INE, ¿no? En el debate, perdón. ¿De qué sirve quejarse ahorita cuando ya se les pasó el plazo? ¿No? Que fue como cuando lo designa la Rosana Reguillo. ¿Por qué no lo pensaron desde antes de que se estallara todo el escándalo? Porque cuando sale seleccionado nos dicen, oye, no queremos repensar esto, no está bien, queremos a alguien más neutral. ¿Por qué lo de López San Martín tiene que salir hasta ahorita cuando ya no se puede hacer nada? ¿No? Entonces, creo que esos errores ya no se los pueden, no pueden permitírselos, ¿no? Tienen una candidata que tiene, pues sí, un gran posicionamiento, y no es en gran medida por ser Claudia Sheinbaum, es en gran medida por todo el arrastre que tiene la gente con un proyecto, con una causa, como tú lo decías. Entonces creo que el partido tiene que estar a la altura de eso y no esperarse 2 semanas para intentar remediar los errores, ¿no? E insisto, ser cautos. Uh-huh. Pues con eso hemos terminado el versus. ¿Ya? Sí, ya estamos. Tengo tanto que decir. Hay que seguir platicando. Bueno, vamos a cortar esta transmisión, pero ya saben que nos vemos aquí el próximo martes a las 10 de la noche. Muchas gracias a todos ustedes por haberse quedado hasta el final con nosotras en esta edición de Versus. Gracias, Meme. Gracias, Alina. Gracias, Adri. Gracias, Dani. Gracias, Cri. Nos vemos el próximo martes. Que pase una excelente noche. Bye.